4 años duró el primer y esperamos que último mandato de Macri. Sin embargo, fue tiempo suficiente para quebrar la Argentina. ¿Cómo fue posible? Ahora nos van a intentar convencer que las ideas estaban bien, pero fueron mal implementadas. O peor, te van a echar la culpa a vos. ¿Pero realmente se trató de un gobierno negligente o son el resultado de una determinada forma de ver la economía argentina? Arranca 2016. Llegaba el mejor equipo de los últimos 50 años. Les propongo que hagamos un viaje y tratemos de ir a ese momento y tratar de pensar qué diagnóstico hacían de la economía argentina. ¿Con qué situación se encontraban según ellos mismos? Hoy la Argentina, aislada del mundo, ¿no tiene futuro? 1. El problema de la Argentina es que no está integrada al mundo y por eso sufre escasez de dólares. Un Estado que gasta más de lo que tiene y que no se puede aguantar más. 2. La inflación es el resultado del déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Medidas que hemos tomado para sacarle la pata de encima, como decía el gobernador, al campo. 3. La economía se encuentra estancada como consecuencia de la falta de inversión privada que resulta inviable por los altos impuestos y la inseguridad jurídica. Este era el diagnóstico. ¿Qué medidas tomaron de acuerdo a este análisis que hacían? ¿Qué medidas tomaron? Mira, para crecer lo que hicieron fue levantar el cepo, devaluar, abrir las importaciones y sacarle las retenciones al agro y a la minería. Para volver al mundo lo que hicieron fue pagarle a los fondos buitre y para combatir la inflación a través de la caída del gasto público lo que hicieron fueron aplicar tarifazos. Como verán, las políticas que tomaron fueron totalmente coherentes con su diagnóstico. Si esto hubiera sido correcto, lo que tendría que haber pasado en la economía es que vuelva a crecer, la inflación baje gradualmente y los dólares dejen de ser un problema. ¿Pasó alguna de estas tres cosas? Ninguna. Es más, pasó todo lo contrario. Porque al subir la tasa de interés y abrir las importaciones, desalentaron la producción nacional. Esto, sumado a la devaluación, puso a la economía en recesión. La devaluación también impactó en los precios, que no estaban atados al dólar blue como ellos creían. Porque cuando sube el dólar, también aumentan los precios en Argentina. Como nuestro país exporta alimentos, en general las devaluaciones impactan mucho en la canasta de consumo de las familias. Pero esto no fue todo. Empezaron a recortar subsidios a la energía y a aplicar los famosos tarifazos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son 2 taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O 2 pizzas. 2 pizzas. Increíblemente, el gobierno no se percató que eso tendría un efecto en el resto de los precios de la economía. Porque el tarifazo no fue solo para los hogares, sino también para las industrias, el comercio y otras ramas de la economía que trasladaron el aumento de sus costos a los precios. Por último, la abundancia de dólares nunca sucedió. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. A ver si llegan los dólares, acá estamos esperando. La famosa ayuda de inversiones que al gobierno esperaba por haberse abierto al mundo no ocurrió. Por el contrario, al abrir las importaciones de manera descontrolada y desregular la entrada y salida de capitales, lo que sí pasó es que la economía argentina siguió perdiendo dólares todos los días. Para financiarlos, el gobierno no tuvo mejor idea que empezar a tomar deuda afuera. Paremos un poco acá. Como verán, ya había cosas que no cerraban. ¿Qué hizo el gobierno? Nada. Cuando la realidad empezó a desmentir las promesas de campaña, empezaron a construir su relato. El segundo semestre nos va a encontrar una inflación por debajo de los 2 puntos mensual. Estimamos para nuestra meta para el 2019 que sea de 5% anual. Donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque se tuvo una ilusión, eso no era normal. Asegurando que los problemas eran pasajeros y que todo mejoraría rápidamente, empezaron a instalar uno de los mitos claves del macrismo. El presente no es bueno, pero el futuro iba a ser perfecto.
Es como si fuéramos en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, este no, este. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Esto recién empieza. Como vimos, la realidad no acompañaba las promesas que habían hecho. Al año siguiente, año electoral, parecía que la cosa mejoraba, aunque lo peor estaba por venir. Dijimos que en el segundo semestre iba a bajar drásticamente la inflación y eso se va a cumplir. Después de un año y pocos meses de mandato, el famoso segundo semestre seguía sin aparecer. Durante el año 2017 se generó la sensación de que la economía empezaba a estabilizarse y funcionar, pero en realidad se estaba incubando una nueva crisis. Por un lado, Macri insistió con las medidas enfocadas en generar confianza y continuó desarmando las regulaciones del sistema financiero. Atención con esto que te voy a contar ahora. Puede parecer que no te afecta nada en la vida cotidiana, pero vamos a ver que fue algo clave para la crisis posterior. Hubo dos medidas muy importantes que Macri tomó en este tema. La primera, eliminar los plazos de permanencia para el ingreso de capitales extranjeros. Antes, cuando un inversor extranjero venía a la Argentina para invertir en títulos financieros, tenía que permanecer por lo menos un año y dejar inmovilizado el 30% sin percibir intereses. Esto desalentaba el ingreso de capitales especulativos de corto plazo. Sin esas regulaciones, se dejó vía libre a la bicicleta financiera. La bicicleta financiera es un negocio que consiste en traer dólares de afuera, cambiarlos por pesos y esos pesos colocarlos en algún instrumento financiero que dé una tasa de interés. Por ejemplo, en su momento se usaba la Lebanc. ¿Qué es lo que le permite eso al inversor? Bueno, tener al fin y al cabo más pesos. Y con esos pesos lo que hace es comprar de nuevo dólares y va a estar comprando más dólares de los que trajo inicialmente. Por lo tanto, al fin de este proceso, el inversor extranjero se va a llevar más dólares del país de los que trajo. Y en el medio, esos dólares no van a haber generado ningún puesto de trabajo ni ninguna mejora en la actividad productiva. La segunda, eliminó los límites a la compra de dólares. Es decir, no solo sacaron el cepo para los pequeños ahorristas, sino que se fueron al extremo de quitar todos los límites a la compra de divisas. Antes, ese límite era de 2 millones de dólares por mes, pero se ve que a ellos les parecía demasiado poco. Por último, continuaron la baja de impuestos a los sectores de mayor poder adquisitivo como las retenciones y bienes personales. A esta altura ya se habían dado cuenta que los movimientos del dólar afectaban a la inflación. ¿Se imaginan cómo lo resolvieron? Con endeudamiento. Mucho. Los dólares obtenidos se utilizaban para mantener planchado el tipo de cambio y seguir con la bicicleta financiera. Y ahora más voy a dejar acá un contador de deuda externa que va a aparecer recurrentemente a lo largo de esta historia. Con el dólar planchado y las altas tasas de interés, el rendimiento promedio de las de BACS fue 35% anual en dólares. La bicicleta financiera en Argentina ofrecía uno de los retornos más elevados del mundo. Come to Argentina. Hasta acá, Argentina era el país emergente que más deuda tomó en el mundo en este periodo. Y eso que todavía el FMI no nos había dado el préstamo más grande de su historia. El 70% de la deuda se fue en fuga de capitales. Esto aumenta la fragilidad de la economía argentina y su exposición al impacto de cualquier vaivén internacional.
¿Por qué? Porque el resultado es que tenemos menos dólares, pero debemos cada vez más, y para pagarlos dependemos de poder seguir endeudándonos y para eso de poder pagar esa deuda. Pero todo este proceso que les estoy contando era prácticamente invisible. Primero, los recursos van a crecer porque la economía está creciendo. En la mayoría de los medios de comunicación no se hablaba del tema y los indicadores económicos parecían estar mejorando. Y trabajando para una etapa de desarrollo y crecimiento. Que hoy confirmamos nuestro compromiso con el cambio. Un beso grande a todos. Después de ganar las elecciones, el gobierno intentó avanzar con 3 reformas. Logró parcialmente 2, la previsional, que se votó en el Congreso en diciembre y con la que logró bajar hasta el día de hoy un 20% las jubilaciones, y la impositiva, que redujo los aportes patronales, entre otros impuestos. En ese año los mercados financieros ya se empezaban a cerrar, porque la deuda había crecido y era obvio que no habíamos generado las condiciones para pagarla. En ese entonces, Macri afirmaba cosas como esta. Y este año vamos a volver a crecer. Después de muchos años, la Argentina va a volver a crecer 2 años consecutivos. Pero lo peor ya pasó y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos. El gobierno dejaba atrás el discurso de la pesada herencia para centrarse en que, ahora sí, Argentina tendría un proceso sostenido de crecimiento y reducción de la pobreza. En abril llegó la famosa tormenta, por un cambio internacional que hizo que muchos capitales se retiren de los países emergentes. Pero lo que en otros lugares fue apenas un estornudo, en la Argentina prácticamente nos dejó en terapia intensiva. El Banco Central no hizo más que empeorar las cosas, en una de las crisis cambiarias peor manejada en la historia argentina. Cuando los capitales especulativos se retiraron y nos dejaron tirados, el entonces presidente del Banco Central, Sturzenegger, les garantizó que puedan comprar dólares a 20 pesos. Llegó a vender en una semana 5.300 millones de dólares a ese precio. A los pocos días el dólar ya valía 25 pesos. Es decir, que los mismos que hicieron la bicicleta financiera se fueron comprando un dólar casi regalado. Pero lo peor estaba por venir. El mal manejo de la salida de capitales la convirtió en una corrida cambiaria y empezó el caos. La tormenta se convirtió en un tornado. Frente a este desastre, y cuando parecía que ya nada podía salir peor, el gobierno hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Alguien podrá decir que con el diario del lunes es fácil decir que esto iba a salir mal. Pero ¿saben qué? Con el diario de hace 20 años también. Sabemos de lo que somos capaces cuando nos proponemos hacer algo importante juntos. Juntos. Todos juntos. ¿Cómo siguió esta debacle? Es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Hemos conseguido un programa histórico de 50.000 millones de dólares del fondo, complementado por 6.500 millones de dólares. Cuando el gobierno anunció el acuerdo con el FMI, aseguró que esto nos garantizaba estabilizar la economía argentina. El acuerdo más grande de la historia argentina y del Fondo Monetario Internacional. Parecía imposible para cualquier gobierno desestabilizar su economía por un largo tiempo. Pero Macri lo hizo. Con el Fondo Monetario Internacional.
va a ser estupenda para mí. Para mí también. La suya no sé. Me parece que ella le dije que una foto con el diablo siempre es peligrosa. No, por favor. ¿Por qué es malo volver al fondo? Se dice que el FMI es el prestamista de última instancia. Los países recurren al fondo cuando ya no pueden financiarse a través del mercado voluntario de deuda. Y en nuestro caso la deuda fue enorme. Para que te des una idea, hoy Argentina representa el 43% del total de préstamos otorgados por el FMI. Y le siguen países como Egipto, Ucrania, Grecia, Pakistán, Irak, Túnez, Costa de Marfil y Ecuador. Es un maldito gobierno inepto, mire cómo lo está cagando a la pobre gente. Los préstamos del FMI vienen atados a ciertas condiciones, en las cuales el ajuste siempre está presente. Privatizaciones y recortes fiscales propuestos por el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea para tratar de impedir que Grecia... ¿Por qué? Porque cuando la economía se contrae demanda menos dólares, entonces ese excedente de dólares puede ser utilizado para pagar deuda. Y otra de las condiciones que suele establecer el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con la privatización de empresas, determinadas leyes específicas, la flexibilización laboral y modificaciones en el sistema previsional. Como verán, el FMI es un organismo fundamentalmente político. Esto significa que lo que nos piden a cambio de los préstamos son medidas concretas, decisiones de política económica que deberían ser soberanas en nuestro país. Por eso es tan importante que este tipo de acuerdos pasen por el Congreso Nacional. And also with Christine, I have to confess that we started a great relationship some months ago. And we'll end up in the whole country crashing on with Christine. El acuerdo fue un fracaso. En junio desembolsaron 15.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto duró? En apenas 3 meses, el dinero se había esfumado en la canaleta de la fuga de capitales. Para colmo, a pesar de esta pérdida de reservas, el dólar, que en abril valía 20 pesos, llegó casi a 40 en septiembre. Como consecuencia, la inflación se aceleró y el 2018 terminó con un 48% interanual, un nuevo récord desde la hiperinflación de fines de los 80. No hay huevo, no hay carne, no hay nada. Hasta acá ya era evidente que el acuerdo no había logrado los objetivos que Macri y Lagarde nos habían prometido. Por eso el gobierno y el FMI decidieron hacer un nuevo acuerdo, cambiando principalmente 2 cosas. Hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. En primer lugar, adelantar los desembolsos del préstamo para que caigan justo antes de las elecciones del 2019. En segundo lugar, también adelantar las metas de equilibrio fiscal, es decir, que el ajuste sea todavía más duro que en el acuerdo anterior. Pueden verse colas muy largas en la rural porque allí está funcionando Expo Empleo. La economía volvió a entrar en recesión, ahora más profunda que la del 2016. Otro local más cerrado. Ya me perdí la cuenta. 7. Las consecuencias sociales fueron dramáticas. Desde el año 2002, la Argentina no tenía indicadores tan negativos como estos. No conforme con el evidente fracaso, después del segundo acuerdo con el fondo, el gobierno volvió a implementar la misma estrategia. Planchar el tipo de cambio, ahora alrededor de los 40 pesos, y financiarlo con dólares de afuera. Solo que en vez de usar dólares de acreedores privados, ahora usaba la plata del Fondo Monetario Internacional. ¿Se imaginan que esto puede haber sido una solución o se estaba incubando otra crisis? El segundo acuerdo con el fondo incluyó bandas cambiarias, metas de base monetarias y piso de tasa de interés. Dos parámetros técnicos que se fueron modificando a lo largo del tiempo, corriendo detrás de la caída de reservas y de los saltos en el tipo de cambio. Después de un año del acuerdo con el FMI, de los 45.000 millones de dólares que había desembolsado, el 60 se había ido en fuga de capitales, cosa que estaba expresamente prohibida por el propio estatuto del Fondo Monetario. ¿Cómo se explica semejante generosidad del fondo? Parece bastante evidente que el apoyo del FMI al gobierno de Macri no fue por motivos económicos, sino estrictamente políticos.
necesitaban que Macri llegue con chances para las elecciones presidenciales y apostaron un pleno a su reelección. No olvidemos que el principal accionista del fondo es el propio gobierno de los Estados Unidos. You give Macri my regards, the whole family. Okay, thank you very much. Great guy, he should win. He's a great guy, see that? He should win, he's fantastic. Por eso decimos que el FMI no es una víctima de esta historia. No es un prestamista de buena fe al cual la Argentina estafó, sino que es corresponsable de esta situación económica. Pero esto no termina acá. Después de las elecciones primarias, la economía tuvo un nuevo cimbronazo y otra devaluación. Pero esta vez, mucho más perversa. Los resultados de las PASO fueron un gran alivio para quienes nos opusimos de entrada a las políticas neoliberales. Volvimos a ver esperanza y futuro en el horizonte. Pero el festejo duró poco. A dormir y a empezar a trabajar desde mañana a mañana. De mañana a mañana. Al día siguiente, una nueva devaluación sacudió a la economía argentina. Ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. El dólar se disparaba de 46 a 57 pesos. ¿Fue evitable? La responsabilidad de Macri parece bastante evidente por dos razones. En primer lugar, porque ese lunes no salió la gente a comprar dólares de manera masiva. No hubo una corrida cambiaria. De hecho, los montos operados fueron menores al promedio de la semana anterior. La clave fue la decisión del Banco Central de no intervenir y dejar que el dólar suba. La devaluación estaba fogoneada por el gobierno y que era un disciplinamiento a los argentinos que dijo el propio presidente, habían votado mal. En segundo lugar, por decir cosas como estas. Porque el mundo duda que por ahí los argentinos queremos volver atrás y eso le da mucho miedo al mundo. Quienes tengan una casa de más deberán entregar una a la revolución. Alberto Fernández es Maduro, ni siquiera es Kirchner. ¿Sí? El mensaje de Macri empeoró aún más la situación. Es tremendo lo que puede pasar. Es tremendo lo que puede pasar. Y generó un nuevo problema. Mucha gente frente al pánico salió a retirar los depósitos de los bancos. Apareció el fantasma de la corrida bancaria. Muchas gracias. A los pocos días tuvo que renunciar el ministro de Economía Duhovne. Ese organismo internacional iniciar el diálogo para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional. Imagination. Wow. En realidad es un default, o sea, el gobierno incumplió el pago de la deuda de corto plazo, tanto en pesos como en dólares, que el propio gobierno había emitido en 2018 y 2019. Es decir, no les alcanzó con adelantar los desembolsos del fondo, sino que además no se hicieron cargo de la propia deuda emitida por ellos mismos. Así es como el gobierno pospuso pagos por 9.306 millones de dólares. Eso sumado a los intereses adicionales y además los vencimientos, obviamente, que va a haber en el 2020, 2021, 2022 y 2023. Esto da un total de 147.824 millones de dólares que va a tener que pagar el gobierno que asuma el 10 de diciembre. Casi 150.000 millones de dólares. Y esto en un contexto de aislamiento del mercado internacional. Prácticamente impagable. ¿Qué pasó después de esto? A los pocos días de anunciar el reperfilamiento, la corrida no frenaba. Y el gobierno se dio cuenta que de esta manera ni siquiera llegaba a diciembre. Es entonces cuando tomaron una decisión crucial: volver a poner regulaciones sobre la compra y venta de dólares. Por un lado,
limitar la compra a $10.000 por mes y por otro, obligar a los exportadores a liquidar las divisas en el mercado de cambios. Tuvieron que llevar a la economía argentina y al Estado a una situación prácticamente de quiebra para reconocer que no había sido buena idea desregular absolutamente todo. Al principio de la serie preguntaba, ¿pero realmente se trató de un gobierno negligente o son el resultado de una determinada forma de ver la economía argentina? Si analizamos detalladamente lo que pasó en estos 4 años, no cabe ninguna duda. El macrismo no fue una buena idea mal implementada, sino lisa y llanamente una mala idea que siempre promete espejitos de colores. Nosotros tenemos como objetivo lograr una Argentina con pobreza cero. Y trae resultados parecidos. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No voy a sacarle la ayuda a nadie. Que no hay ni brusca evaluación ni ajuste previsto. Es muy importante que como sociedad entendamos esto, porque a lo mejor en 4 o en 8 años va a venir alguien a decirnos que quiere llevar adelante estas ideas pero hacerlo bien. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Pasemos en limpio. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? 1. Los dólares son un recurso estratégico para el funcionamiento de la economía y su desmanejo lleva a crisis como la actual. Podemos discutir los instrumentos o los mecanismos, pero está bien que el Estado cuide las divisas y regule los movimientos de capitales, protegiendo al país de los vaivenes de la economía internacional. 2. Buscar la solución a todos los problemas mediante el ajuste fiscal no lo soluciona, ni para la macroeconomía ni para la gente. Por el contrario, vimos cómo agravó la recesión, aumentó el desempleo y no sirvió en absoluto para bajar la inflación. ¿O nos van a querer decir que faltaba todavía más ajuste? 3. Bajar impuestos a los ricos y reducir derechos laborales para atraer inversiones volvió a demostrarse falso, igual que en los 90. Un país sin consumo es un país sin producción. 4. No debemos permitir que un gobierno tome deuda de estas magnitudes e hipoteque nuestro futuro discrecionalmente. Los acuerdos con los organismos internacionales deben pasar por el Congreso Nacional. Además, el endeudamiento en dólares solo debe permitirse si el dinero se usa para promover actividades productivas que permitan generar divisas genuinas. Nos prometieron muchas cosas y la realidad es que todos y todas estamos peor. Casi todos. Hay un sector pequeño, un 1% de ricos que sale ganando a costa del 99% restante. Fueron años muy duros, de los cuales tenemos que aprender, para que esta historia no se repita nunca más.